Bueno, niños, ¿qué tal les pareció el video? Si pudieron entender cómo pasaron las cosas cuando llegó la 10ª plaga a Egipto, fue muy triste, ¿cierto? Para los egipcios, pero fue la única manera para que Faraón decidiera dar libertad al pueblo israelita, pues de la nación de Egipto, y ellos pudieran salir a la tierra prometida, ¿cierto? La tierra prometida que la vimos en la promesa que era Canaán, una tierra buena donde fluye leche y miel. Bueno, listo. Ya vimos todo este recorrido para llegar a este punto, la Pascua, ¿cierto? Y vimos ahí que la Pascua es un mandato de Dios para el pueblo de Israel en esa época. ¿Por qué? Porque lo tenían que celebrar todos los años para recordar, ¿cierto? Para conmemorar, para hacer memoria de cómo Dios había saltado sus casas, ¿cierto? Con la muerte había llegado a la casa de los egipcios, a los primogénitos de los egipcios, pero no había llegado a la casa de los israelitas. Esa es la Pascua, conmemorar ese hecho tan poderoso. ¿Ustedes se imaginan? Si vieron en el video que fue como, en el video lo muestran como un ángel, pero en la Biblia dice que fue Dios, que dice Jehová pasó. En el video lo vemos como un ángel que pasó y hizo o dio muerte a todos los primogénitos de la tierra de Egipto. Inclusive vimos en el video que Faraón le dijo a uno de sus hechiceros, porque ellos tenían otros dioses que no es nuestro Dios único y verdadero, y este le dijo que ya no había nada que hacer porque pues ellos no podían hacer nada porque ya Dios había determinado enviar esa plaga. Entonces vamos a ver, Pascua significa pesar, ¿cierto? Viene de una raíz en otro idioma que significa pesar y es saltar. Entonces vamos a colocar aquí saltar. ¿Por qué? Porque Dios se saltó, ¿cierto? Pasó por encima de todas las casas de los israelitas y solo dio muerte a la casa de los primogénitos del pueblo de Egipto. Eso significa Pascua, ¿cierto? Vimos que también era un mandamiento que tenían que hacerlo cada año para conmemorar ese hecho tan poderoso. Y vimos cómo era la señal, aquí dice señal, para que Dios no matara pues a los israelitas, más bien los protegiera. ¿Y la señal cuál era? Era pintar el dindel. Aquí el dindel es como la barra horizontal que tienen las puertas, ¿cierto? En esa época no habían casas como las de ahora, pero también tenían unas entradas así en esta forma como rectangular, y en el dindel, en esta parte, tenían que pintar con sangre, ¿cierto? Con la sangre del cordero que se habían comido ese día que empezaba la Pascua. Tenían que pintar aquí estas partes y también el dindel para que el Señor supiera que en esa casa había una familia israelita y pues no entrar ahí a matar a los primogénitos, ¿cierto? Entonces vemos que es una señal, que la señal era la sangre. ¿Y por qué la sangre? Voy a coger por aquí otro marcador, ¿cierto? Es muy importante que miremos esto. La sangre. En la antigüedad, todos vemos en la Biblia, cuando ustedes leen la Biblia, se dan de cuenta que en la antigüedad Dios solicitaba que sacrificaran animales para el perdón de los pecados, para la purificación. Pero en la actualidad, ¿nosotros lo hacemos, niños? No, ¿cierto que no lo hacemos? Porque ya no tenemos necesidad de eso, porque ya hubo una persona que derramó su sangre para que nosotros que tuviéramos el perdón de Dios, y esa persona es Jesús, ¿cierto? Voy a hacer aquí un dibujito. Bueno, un dibujito, no voy a hacer una cruz acá, no sé si lo alcanzan a ver. La cruz, para que recordemos que Jesús fue el sacrificio para nuestro perdón, para nuestra salvación. Entonces, nosotros ya no tenemos que hacer este tipo de cosas, ya no tenemos que sacrificar animalitos ni pintar nuestras casas con sangre, ya no es necesario porque Jesús lo hizo. Pero en esa época sí era necesario porque Jesús todavía no había dado su vida por la salvación de la humanidad. Vimos esa gran señal, ¿cierto? Aquí también está Jesús, que es nuestro Salvador. Y también vemos en todo esto, que es la Pascua, ¿cierto? Que Dios protegió poderosamente al pueblo de Israel. Por eso memorizamos Salmos 32:7, ¿se acuerdan? Que lo acabamos de memorizar, que dice que tú eres mi refugio, tú me
protegerás del peligro, ¿cierto? Dios nos protege a nosotros del peligro como lo hizo esa noche, ¿cierto? Con el pueblo de Israel. Para cerrar el tema de la Pascua, entonces nos damos de cuenta que ellos todos los años se acordaban de eso. Nunca nos debemos olvidar de las cosas buenas que Dios hace por nosotros. Y después de esta fiesta viene otra fiesta, pero no la vamos a explicar ahorita, que es la fiesta de los panes sin levadura, pero no vamos a explicarla ahorita, pero también es una fiesta que se celebra en conmemoración, o sea, recordando de que Dios sacó al pueblo de Egipto con mano poderosa, con mano fuerte, ¿cierto? Porque así fue. Imagínense 10 plagas, los piojos, las ranas, la sangre en el agua, las tinieblas, las úlceras, todas esas plagas, imagínense, eso es, ¿cierto? Poder de Dios. Y así vemos que es la Pascua, pero ¿cuál es la enseñanza del día de hoy? Quiero que pues lo tengan muy presente en sus mentes, niños, y la enseñanza es que pese a las cosas difíciles que puedan estar pasando en el mundo, como esa noche, ¿cierto? Que Dios iba a dar muerte a los primogénitos para que dejaran salir a su pueblo, porque él tenía que cumplir su palabra, porque Dios cumple sus promesas con el pueblo de Israel, pese a las cosas que pasen en el mundo y las cosas que nos puedan causar un poco de temor, nosotros debemos tener la confianza en Dios de que a nosotros no nos va a pasar esto, ¿cierto? Ya no necesitamos tener un cordero ni pintar nuestra puerta para que Dios nos proteja, no, debemos es confiar en Él, como lo decía el versículo que nos aprendimos, debemos es confiar en el Señor y el Señor nos va a proteger de todo eso. Sabemos que estamos pasando por un momento difícil en todo el mundo, ¿cierto? Y ustedes saben por qué. Quiero que me digan. ¿Por qué nos estamos quedando en casa? ¿Por qué no estamos yendo al colegio? ¿Por qué no podemos ir a la iglesia? Efectivamente, porque hay una enfermedad, ¿cierto? Hay un virus que está matando literalmente a muchos niños, niñas, adultos, ancianos también, ¿cierto? En el mundo que se llama el COVID-19. ¿Y por qué traía aquí esta clase el día de hoy? Porque quiero que ustedes se lleven en su corazón que no importa lo que esté pasando afuera, no importa. Dios tiene el control de todas las situaciones. Dios en su maravilloso libro, la Biblia, ¿cierto? Que leemos continuamente, vemos que Dios nos dio muchas promesas de cuidarnos, de protegernos, pero nosotros debemos creer en Él, confiar en Él, ¿cierto? Y adicional, obedecer su palabra, ¿cierto? Portarnos bien, ser obedientes con nuestros papás, ser responsables con todas las cosas que nos dejan de tareas en el colegio que estamos haciendo y todas esas cosas, ¿cierto? Pero es muy importante, niños, que aprendamos a confiar en el Señor, ¿cierto? Y en estos momentos difíciles, cuando papá y mamá o tíos o abuelitos o hermanos mayores estén orando, pidiéndole a Dios que nos proteja, es importante que ustedes, y yo también lo hago con mi hijo Nicolás y con mi mamá, es importante que nosotros también hagamos una oración corta. A veces somos niños y decimos, no, pero yo no oro mucho. No, Dios escucha todas las oraciones que nosotros hacemos, porque nosotros somos importantes para Dios, porque tú eres importante para Dios. Entonces, niños, no importa lo que esté pasando con el COVID-19, no, tengamos la confianza en que Dios va a guardarnos a nosotros, ¿cierto? Y también pidamos por las personas que de pronto no conocen a Dios, que es muy triste. De pronto tenemos amiguitos, vecinitos, primos, personas en nuestra familia que no conocen al Señor. Es importante que ustedes muestren su amor hacia ellos y le hablen de la obra de Jesús en la cruz para perdonarnos. Niños, esta era la clase de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que pronto nos volvamos a ver. Los saludo absolutamente a todos. Los llevo en mi corazón, en mis oraciones. Dios los bendiga mucho. Por ahí les dejé un reto en el video que es aprenderse los nombres de los hijos de Jacob, que son 12 hombres. Aprendámonos los 12 nombres de los 12 hijos varones, hombres, de Jacob, porque son nombres muy importantes, más adelante lo vamos a saber por qué. Y si aceptan el reto, entonces grábense, envíenme un video por WhatsApp con su mamita, con su papito, y yo les voy a dar puntos. Y cuando nos volvamos a ver, pues tenemos alguna sorpresa para ustedes. Bueno, entonces también lean la Biblia, entren en oración, sean muy juiciosos. Y nada, niños, Dios les bendiga mucho, los quiero mucho, un besito, un fuerte abrazo y Dios les bendiga.